Hello guys, how are you? Bueno, en el módulo 3 Past Progressive, todo este módulo se dedica a explicar cómo usar pasado progresivo, el cual ya ha sido visto en el libro anterior, así que solamente vamos a contestar algunas de las unidades para recordar cómo funciona el Past Progressive. So, number 1, Unit 1, Past Progressive, Affirmative. Recordemos la forma afirmativa. Past progressive tense, also known as continuous, is formed by the past tense of verb to be plus present participle, also known as ing. Recordemos que el pasado progresivo se forma, o también llamado pasado continuo, se forma por la forma en pasado del verbo to be, was o were, y luego seguido del verbo con terminación ing, que recuerden que nos da la terminación ando, endo, yendo, más un complemento. Ejemplo, I was studying last night. Yo estaba estudiando anoche. It is used mainly for actions in the past that continue for some time, but it doesn't matter when it started or ended. Recordemos que se usa para algo que comenzó en el pasado, pero no sabemos si ya ha finalizado. She was crying sadly. Ella estaba llorando tristemente. No sé si ya se detuvo de llorar, pero eso lo estaba haciendo, ¿no? Esta es la acción que estaba ejecutando. Recordemos que el pasado progresivo no se usa con algunos verbos. Los verbos believe, creer, belong, pertenecer, contain, contener, exist, existir, forget, olvidar, hate, odiar, hear, oír, know, conocer, saber, like, querer, love, gustar, amar, perdón, like, gustar, love, amar, adorar, encantar, mean, querer decir, need, necesitar, own, pertenecer, ser dueño de, prefer, preferir, realize, darse cuenta, remember, recordar, seem, parecer, suppose, suponer, understand, entender y want, querer. Estos verbos no se usan en presente o pasado continuo, nunca van con ing. Ejemplo, I was believing you told me the truth. Estaba creyendo que me dijiste la verdad. Nunca van a escuchar una oración con believing ing. Sería I believe, creo. I believed, creí, pero nunca lo van a ver así en tiempo continuo. Estos verbos no se usan con ing, no para expresar una acción. Past progressive is not used to describe repeated actions in the past. Y recordemos que el pasado progresivo no se usa para describir acciones repetitivas en el pasado. I was going to the store every weekend. No se puede decir eso. Yo estaba yendo a la tienda cada semana. No. Recuerden que para hábitos usamos used to. So, that's all. Bueno, recordemos también que en el pasado progresivo, cuando hablemos de yo, nosotros, tú, usted y ellos, usamos was. Y recordemos que usamos, sorry, sería I, he, she, it. I, he, she, it, usamos was, y we, you, they, usamos were. Ok, we, you, they. Nosotros, ustedes, usted y ellos. Y para yo, él, ella, eso, usamos was. Aquí sí aplicamos esta reglita. No lo confundan con condicionales. So, seguimos y write the correct form of the verb to be to complete the sentences. Muy sencillo, con base en la reglita que les expliqué. Solamente falta aquí el auxiliar. Por ejemplo, I, pues ahí va con was, ¿no? I was talking, yo estaba hablando. You va con were. You were sleeping. Ya saben, el siguiente verbo va con ing. Y el segundo ejercicio consiste en completar las oraciones en pasado progresivo. Ahora sí, tienen el verbo, ustedes tienen que colocar el auxiliar was, were o were, según sea el sujeto, más el verbo que corresponda con terminación ing. Ejemplo, they va con were, y un verbo de aquí dice through the window, a través de la ventana. Tenemos los verbos cocinar, mirar, correr, dormir, tomar, sería esta entonces.
Ellos estaban viendo, para que diga viendo, le agrego ing y ahí está. Estaban viendo a través de la ventana. Muy bien, ustedes terminan los ejercicios, por favor. Esto es Past Progressive Affirmative. Ahora, recordemos las preguntas. Past Progressive Interrogative, WH words. There are two kinds of questions, yes/no questions and open questions. Recuerden que tenemos dos tipos de preguntas, las que se responden con sí y no y las que son abiertas. Las preguntas, recuerden que siguen la siguiente estructura. Primero va was o were, luego va el sujeto y luego el verbo con terminación ing y el complemento. Ejemplo, were you watching TV? ¿Estabas tú viendo televisión? Y las preguntas abiertas, open question, comienzan con un WH. Recuerden que los WH words son what, where, when, who, etc. Seguido de was o were, que es el pasado del verbo to be, luego el sujeto y el presente participio. Miren, WH word, was o were, en este caso were porque estamos hablando de tú, sujeto, verbo con ing y complemento. What were you watching on TV last night? ¿Qué estabas tú viendo en televisión anoche? Muy bien, así hacemos las preguntas con WH y pasado progresivo. El ejercicio es 1. Unscramble the words to write questions in past progressive. Hay que ordenar esto para hacer preguntas. Vemos last night, you were working. Bueno, sería primero were. Aquí no tenemos WH. Luego el sujeto, were you. Luego el verbo con ing, working. Por último, el complemento que ya tenía el signo de interrogación. Así me quedaría la primera. Were you working last night? ¿Estabas tú trabajando anoche? So, that's the first exercise. Then, number 2. Choose a question word from the box to complete the questions. Ya tienen preguntas y les hace falta el WH. ¿Qué? ¿Cuál? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Who? ¿Quién? Why? ¿Por qué? Hay que escribir el que coincida con la frase, por favor, en este ejercicio, el que complete mejor la frase. Y por último, write questions to the answers. Pay attention to the underlined part of the sentence. Hay que escribir preguntas para estas respuestas poniendo atención a lo que está subrayado. Ejemplo, la 1 dice, I was watching a series about zombies. Yo estaba viendo una serie acerca de zombies. Entonces, ¿qué le preguntó? Pues, ¿qué vio, no? ¿Qué? What? Luego la pregunta es para ti. Entonces sería where, porque les voy a hacer la pregunta a ti. What were you? Verbo con ing es watch. Y terminación ing. What were you watching? ¿Qué estabas tú viendo? Y on TV. What were you watching on TV? Y ya le pueden agregar un complemento más, lo igual que estabas viendo anoche, por decir. What were you watching last night on TV? ¿Qué estabas viendo anoche? I was watching a series about zombies. So, continue, please. Ustedes terminan las preguntas que hacen falta. Y nos vamos al pasado progresivo negativo, a recordar cómo se hacen las negaciones. Negative. The negative of past progressive is formed by adding not after the verb to be and before the present participle. Recordemos que solo basta con agregar no después del pasado del verbo to be y antes del verbo con ing para hacer la negación. My mother was not watching the dishes last night. Mi mamá no estaba lavando los platos anoche. Recordemos que was not se abrevia. The contraction is the result of the verb to be plus not. Was not se abrevia wasn't. I wasn't watching my phone while you were speaking. Yo no estaba viendo el teléfono cuando tú estabas hablando.
Were, en el caso de que usemos were, más not, me hacen la abreviación weren't. You weren't paying attention to me. Tú no estabas poniendo atención a mí. No me estabas poniendo atención. Entonces vamos a usar para las negaciones wasn't y weren't. Very easy. Complete the sentences. Super easy otra vez. Recordemos que usaríamos wasn't para hablar de yo, él, ella y eso. Y usaríamos weren't para hablar de tú, nosotros y ellos. Tú, usted, nosotros y ellos. Entonces, I wasn't. I va con wasn't. I wasn't thinking of anything else. You continue. The second part, complete the sentences with the verb to be. Completa las oraciones con el verbo to be. Por negativo. Tenemos a los verbos cry, llorar, laugh, reír a carcajadas, listen, escuchar, scream, gritar y train, entrenar. Dice el primero, I to what they say, lo que ellos dijeron. Todo va a ser en negativo, ¿no? I sería con wasn't, entonces, I wasn't, yo no estaba, llorando lo que ellos dijeron, riendo lo que ellos dijeron, escuchando lo que ellos dijeron, gritando lo que ellos dijeron, entrenando. La respuesta sería listen con terminación ing. I wasn't listening to what they said. Yo no estaba escuchando lo que ellos dijeron. Then. La última es abierta. Answer the questions truthfully. Responde las preguntas siendo sincero, con la verdad. Were you sleeping in class? ¿Estabas tú durmiendo en clase? Pues ya depende de su respuesta, no es abierta. Si sí estaban durmiendo, yes, I was sleeping. Sí, sí estaba durmiendo en clase, yes, I was sleeping in class. Si no, 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 I wasn't. No, I wasn't sleeping in class. Así ustedes terminan el resto, por favor. Y solo contestaríamos estas, chicos, porque las siguientes son el resumen de lo mismo de pasado progresivo para describir pasado, lo mismo, pasado progresivo en un tiempo determinado, misma estructura, sin un tiempo determinado, exactamente lo mismo, y eh, cómo usarlo con pasado simple, lo cual ya habíamos visto en el módulo anterior. So, vamos entonces a recordar rápidamente el último módulo. Oh, sorry. Ya el pasado progresivo era el módulo, no, ese es el módulo 3. Falta el módulo 4, perfect tenses. In module 4, we are going to analyze how to use perfect tenses, cómo usar presente perfecto y pasado perfecto. Solo esos dos tiempos. So, presente perfecto. El presente perfecto, se los voy a resumir. News, noticias, presente perfecto, afirmativo. El presente perfecto es cuando en español decimos yo he, tú has, la, nosotros hemos, yo he, y un verbo con terminación ado, ido, to, so, cho. Ado, ido, to, so, cho. Es decir, yo he, por ejemplo, yo he estudiado. En inglés sería I have studied. Yo he estudiado. I have studied. Vamos a usar los verbos en pasado participio. Tú has comido. You have eaten. Tú has comido. You have eaten. Él ha visto
He, recordemos que ya no es have, ahora es has. He has seen. He has seen a movie, ¿no? Él ha visto una película. He has seen. Ella ha ah, hecho, ella ha hecho la tarea. She has done homework. Ella ha hecho. Nosotros hemos jugado. We, otra vez have. We have played. Nosotros hemos jugado. Ustedes, usted, ustedes han bailado. You have danced. Ustedes han bailado. Ellos, o podría ser ellas, ellos han limpiado. They have cleaned. They have cleaned the house. Ellos han limpiado la casa, ¿no? Por ejemplo. Me faltó por ahí el it. Eso, hablando de un animal o una cosa. Eso ha llovido. Vamos a poner nada más ha llovido, diríamos nosotros. Para hablar del clima usamos, ya saben que siempre it. It has rained. Ha llovido. It has rained. Esto es el presente perfecto. ¿Ok? Frases que indican que hemos hecho algo, pero que no nos especifican cuándo. Si me preguntan, have you eaten? Have you eaten? ¿Has tú comido? Have you eaten Chinese food? ¿Has comido comida china? Ya, yes, I have. Sí lo he hecho. No, I haven't. No, no lo he hecho. No importa si cuándo lo hicimos. Solamente importa si lo hemos hecho o no. Para eso usamos el presente perfecto. Para hablar de cosas que hemos hecho o no, sin importar cuándo. ¿Ok? Esto es presente perfecto. Ya saben, los verbos en español, hado, ido, todos ocho. Hecho, comido, estudiado, ido, barrido, limpiado, lavado, etcétera. Impreso, escrito. So. Entonces, para hablar en pasado perfecto, presente perfecto, perdón, vamos a usar have or has más el participio del verbo. Vamos a usar have con yo, tú, nosotros y ellos. Y vamos a usar has con él, ella, eso. He, she, it. Esta es como la reglita. Then, aquí tenemos algunos ejemplos. I have always liked chocolate. Yo siempre me ha gustado el chocolate. Chocolate. Agnes has just finished washing the clothes. Agnes ha terminado o justo ha terminado de lavar la ropa. My parents have lived in the house since 1966. Mis padres han vivido en la casa desde 1966. Por lo regular, el presente perfecto se usa con algunas frases como always, siempre, just, justo, acabo de, since, desde. Always y just van entre el auxiliar have y el verbo en pasado participio. Y since va antes de el periodo de tiempo, porque significa desde. Desde la mañana, since morning. Desde el 2002, since 2000, 2002. Entonces ese since, desde. Always y just van en esa posición entre el auxiliar have, has, verbo en pasado participio. So, the exercises. Underline the correct option and use the box. Use a verb on the box. Tienen dos opciones, hay que seleccionar cuál. I, ya vimos que se usa con have. Yo nos podría ser has se usa para he, she, it. Luego tenemos que elegir always, siempre, just, justo, acabo de y since, desde. Being a good athlete. Yo
Sido, el verbo to be es been, sido un buen atleta. Yo he sido un buen atleta. Yo siempre he sido un buen atleta. Yo justo he sido un buen atleta. Yo he desde sido un buen atleta. Pues obviamente la respuesta sería, yo siempre he sido un buen atleta. ¿Ok? Esa sería la respuesta al primer ejercicio. Ustedes continúan con el otro. Seleccionar have or has. Y luego, ¿con qué adverbio completarían mejor la oración? Didn't. El segundo, complete with the past participle of the verb in parentheses. En el segundo tienen el verbo entre paréntesis y lo tienen que colocar en participio. De la lista de verbos que les di, el pasado, hay la última columna, si no me equivoco, o la penúltima, es la del verbo en pasado participio. Esa es la que quiero que usen. El verbo be en pasado participio es been. Entonces es cosa de buscar los verbos en pasado participio. Los que son regulares, pues llevan ed, les agregamos ed, pero los irregulares tenemos que buscarlos en una tablita de verbos irregulares porque cambian por completo. Eso sería todo de la unidad 1, que es presente perfecto en afirmativo. Ahora, en interrogativo primero, ya por último la pregunta. En interrogativo. La fórmula para el negativo es primero el sujeto, luego have or has, ya saben, según el sujeto, luego not, el verbo en pasado participio y el complemento. I have not washed the dishes. Yo no he lavado los platos. Podemos abreviar have not de esta forma, haven't. I haven't washed the dishes. Never can be used instead of not when the action has not been done. También puedo usar never para no tener que poner have not, para no usar el not. El never se pone, cuando usen never, para negar, se pone entre have or has, auxiliar, y el verbo en pasado participio. For example, I have never tasted shark fin soup. Yo nunca he probado sopa de tiburón. Eso significa que nunca en mi vida lo he hecho. Por aquí falta también que la abreviación de has es hasn't. Yo no he lavado los platos. I have not washed the dishes. Pero si estoy hablando de ella, he, she, it usan has. Sería she hasn't. Ella no ha. She hasn't washed the dishes. Así quedaría la misma frase, pero hablando de ella. Ella no ha lavado los platos. She hasn't washed the dishes. Podemos usar expresiones que van casi siempre con negativo. Never, ya lo dijimos, nunca, y nos falta yet, todavía o aún. Yet can be used to express something has not been done at the moment of speaking. Yet indica que algo aún no se ha hecho al momento de hablar. Ejemplo, I have not arrived home yet. Todavía no he llegado a casa. Se traduce como aún o todavía. Entonces, otra vez más, never va entre el auxiliar have, has y el verbo en participio, y yet se manda al final. Suele ir al final de las frases. Exercise. El primero. Change the affirmative sentence into negative. Nos pusieron frases afirmativas para que las cambiemos a negativas. Ejemplo, I have traveled around the world. Yo he viajado alrededor del mundo. Negativo, I have not, o abrevienlo si quieren, I haven't. I have not traveled around the world. Facilito. I have not, o abrevien, I haven't. Y el segundo ejercicio es lo inverso. Perdón, write negative sentence with the correct form of the verb have not plus past participle. Hay que completar estos ejercicios con los que nos dan entre paréntesis. Never go. Marry, primero estamos hablando de Mary, entonces sería has, de una chica.
Luego va el never. Recordemos que cuando usemos never, este va en medio, va entre el auxiliar y el verbo en participio. Y el participio del verbo gone, el pasado participio es gone, con N, así. Mary has never gone to Australia. Mary nunca ha ido a Australia. So, hay que completar el resto, por favor, para practicar esta estructura. Una vez comprendido la afirmación y la negación, ahora sí, podemos pasar a la interrogación. ¿Cómo hacer preguntas en presente perfecto? So, there you are. Unit 4.2. Okay, guys. 4.2 experiences. Present perfect interrogative. Llegamos a la interrogación ahora. To ask yes or no questions in the present perfect, the order is inverted. The formula is, para hacer preguntas en presente perfecto, primero ahora va el auxiliar, have or has. Ya sabemos que have es para I, you, we, they. Y has es para he, she, it. He, she, it nada más. Luego sigue el sujeto y luego el pasado participio. Ejemplo. Bueno, lo vuelvo a escribir por si es para you, we y they nada más. Y has también para I, you, we, they. Y has es para he, she, it. Así es la reglita. Then, ejemplo, has Emily finished her homework? ¿Ha Emily terminado su tarea? Si queremos agregarle un WH, este iría al principio. WH más auxiliar have or has, más subject, más verbo en pasado participio. What have you done? ¿Qué has tú hecho? ¿Qué has hecho? What have you done? También es común que en presente perfecto haya frases hablando de tiempo. Estos llevan la expresión how long, que significa cuánto tiempo. How long? How long have you waited at the doctor's office? ¿Cuánto tiempo has tú esperado en la oficina del doctor? Existen expresiones already, yet y ever que suelen usarse en presente perfecto. Already significa ya. Se usa en preguntas y en afirmaciones. Su lugar, su posición es antes del verbo en participio. Ejemplo, have you already had lunch? ¿Ya has tú comido o tenido el lunch, literalmente? ¿Ya has comido? Already va entre el sujeto y el verbo que indica la acción. Yet. Como ya habíamos visto, yet se manda al final de las oraciones, se usa en preguntas y en negaciones y se traduce como todavía o aún. Ejemplo, have you washed the dishes yet? Todavía, o ya, sería ya, perdón, en este contexto. ¿Ya has tú lavado los platos? ¿Ya has lavado los platos? Have you washed the dishes yet? También significa ya, pero yet siempre va al final. Ever significa alguna vez y suele ir también entre el sujeto y el verbo. Have you ever tried grasshoppers? ¿Has tú alguna vez probado saltamontes? Have you ever tried grasshoppers? So, después de esto, let's answer the exercise. El primero consiste en completar las preguntas con un WH. How long, cuánto, what, qué, cuál, where, dónde, who, quién. Dice la primera, have you done lately? ¿Has tú hecho últimamente? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto tiempo has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has hecho? ¿Quién has hecho? Sería la primera. Digo, la segunda, perdón. What have you done? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho últimamente? Ustedes terminan el resto. Y por último, tenemos preguntas y hay que ordenarlas. Don't have homework yet, your. Auxiliar, have. Sujeto, you. Participio, done. Have you done? ¿Has tú hecho?
Your to homework. ¿Has tú hecho la tarea ya? El yet siempre va al final. Have you done your homework yet? Ya has hecho tu tarea. Así quedaría esta. Ustedes continúan con el resto. Y estos serían los ejercicios para practicar el presente perfecto en preguntas. Ahora, una vez que hemos visto cómo usar presente perfecto, vayamos al pasado perfecto. Ok, pasado perfecto. Es lo mismo, los verbos en participio, had, oído, tos, ocho, pero ahora en pasado. En lugar de decir, ah, en lugar de usar el auxiliar have, has, ahora todo sería con had. Borramos. Muy bien. Ahora todo sería con had. Y se traduciría como yo había. Como yo había comido. I had eaten. Tú habías estudiado. You had studied. Para algo que sucedió ya en el pasado. Él había bailado. He had danced. Ella había saltado. He had jumped. Nosotros habíamos dormido. We had slept. Ellos habían, ellos habían tomado. They had drunk. En el pasado perfecto, el auxiliar siempre va a ser had. Had se usa con todos los pronombres y se puede abreviar apóstrofo de. Es decir, I had eaten, yo había comido, se podría decir I'd eaten. Tú habías bailado, podría decirse también you'd danced, tú habías bailado. Y el verbo va en pasado participio. Recuerden que los pasados participios regulares acaban en ed, pero los irregulares son de memoria, no siguen ninguna regla de conjugación. Entonces, pasado perfecto. El pasado perfecto se usa para una acción que inició antes del momento en que estábamos hablando y que continuó durante un cierto periodo de tiempo. Ejemplo, Jenny had lived in the country all her life. Jenny había vivido en el campo, country es país, pero también significa campo. Jenny había vivido en el campo toda su vida. And she didn't want to live in the city. Y ella no quiere vivir en la ciudad. No quiso vivir en la ciudad. También se utiliza para detener, stop at the time or just before it, para hablar de algo que acaba de suceder o que se acaba de detener. Ejemplo, Dan, who had waited for Patricia almost an hour, was really angry when she arrived. Dan, quien había esperado a Patricia por casi una hora, estaba muy enojado cuando ella llegó. Había esperado, es algo que acaba de suceder, que había esperado por Patricia, pero ya no. Y por último, también se puede usar para una acción que se detuvo en algún momento antes de que yo lo mencionara, antes del momento de hablar. He had worked as a laborer for years before he met the love of his life. Él había trabajado como un obrero por años antes de conocer al amor de su vida. Había trabajado, lo que significa que ya no trabaja actualmente o ya no en el mismo lugar, ya no con el mismo empleo, ¿sí? También utilizamos pasado perfecto para hablar de algo que ya no, ya cambió, que ya es distinto en la actualidad. So, ejercicio, pues es muy sencillo. Todo va con had, completa las oraciones con had y el verbo en pasado participio. El verbo lo tiene entre paréntesis. I had, todo va con had aquí, no hay problema, como en presente que tenemos have y has, aquí es had. Y el verbo en pasado participio. El pasado participio de save, ahorrar, guardar es saved con D. I had saved enough money before I went on a trip. Había ahorrado suficiente dinero antes de irme de viaje. Y continúan con el resto. Luego, ahora el siguiente ejercicio es escribir oraciones con base en las ideas que les propone. Escribe un verbo en pasado simple y el otro en pasado perfecto. El pasado simple suele utilizarse junto con pasado perfecto. Entonces, veamos. Teníamos Freddie could and Marie several years before he proposed.
Freddie had courted. Freddie había cortejado a Anne-Marie, por varios años antes de que él se lo propusiera. Before he proposed. Entonces tengo que poner una parte en pasado perfecto y una parte en pasado simple. Entonces, este es de escritura. Podría haber más de una opción posible. And that would be all for this unit. Ahora, interrogative. Vamos a hacer lo mismo. Primero veamos la negación. 4.8 y ustedes ya se encargan y vemos al final la interrogación. Past Perfect Negative. Para hacer el negativo basta con agregar not o también podría ser usando never entre el verbo had y el pasado participio. Ejemplo, I had not seen that kind of movie and I was very scared. Yo no había visto ese tipo de películas y estaba muy asustado. Si en vez de not podríamos usar never. I have never been to New York. Nunca había estado en Nueva York. The skyscrapers made amazed me. Los rascacielos me sorprendieron. Skyscrapers. Damned. También podemos abreviar had not como hadn't. Entonces, para que lo sepan. En vez de decir I had not, yo podría decir I hadn't. Eso es correcto. El ejercicio. Todas estas oraciones son negativas y nada más le agregamos el pasado participio. Por ejemplo, Carmen, hadn't, todo va con hadn't, aquí nada cambia. Y speak en participio quedaría spoken. Carmen hadn't spoken much English. Carmen no había hablado mucho inglés. Y continúan con el resto. En la B, in exercise B, you have to complete the questions with the correct WH word. Tienen que completar las oraciones con un WH word que está aquí en el... esta no es. Vamos en la 8. Completar con had never y el verbo en pasado participio. Facilísimo. Todo va con had never. Had never y el verbo en pasado participio es travel. Travel me quedaría travel, así. Con una L también es correcto. Desconozco cómo lo pide el libro. Porque con una L es en inglés americano y con doble L en británico. She had never traveled by plane. Ella nunca había viajado en avión. Entonces aquí todo va con had never y nada más ponen el verbo en pasado participio. Una vez visto la negación y la afirmación, ahora sí terminamos con la interrogación. 4.7. La interrogación es muy similar al presente perfecto, pero en lugar de have, has, usamos had. Todo va con had, es más sencillo. Had, luego sujeto, verbo en participio, complemento. Por ejemplo, had you been to New York? ¿Has tú estado en Nueva York? Si tenemos un WH question, este va atrás. Primero el WH, what, where, when, how long, etc. Luego el had, siempre es el mismo. Luego el sujeto y por último el pasado participio del verbo. Where had you been? ¿Dónde habías tú estado? ¿Dónde habías estado? So, con base en la gramática, practiquemos. Primero, completemos estas preguntas con had y el verbo entre paréntesis. Facilísimo otra vez. Todo va con had. Todas las preguntas van con had y el verbo hay que ponerlo en participio. El participio de go es gone. Me quedaría así. Had you gone to the beach before we went together? ¿Habías tú ido a la playa antes de que fuéramos juntos? Had, todo va con had y el verbo en participio. Y el segundo, ahora sí, completar las oraciones con el WH question de aquí, uno de aquí, y el verbo en pasado participio. Tenemos cuánto tiempo, por qué, dónde y quién. Dice la primera, had you y el verbo ver. Ver en participio sería así, visto. Entonces, habías visto, cuánto tiempo habías visto, por qué habías visto, qué habías visto, dónde habías visto, quién habías visto.
pues yo creo que sería, ¿qué habías visto, no? Entonces sería así. What had you seen? ¿Qué habías tú visto? Y ese sería el último ejercicio del el módulo 4, chicos. Si tienen alguna duda, no duden en enviarme mensaje. Thank you.